Buenos días a todos. Vamos a continuar con nuestro estudio de las cartas. Este es primero publicidad. Ya salió el libro en tapa dura de Magali. Todos conocemos a Magali. Se llama El viaje del alma hacia la inteligencia intuicional, el sendero teosófico que conduce a la divinidad. Ya está en Amazon. Aquí está la contratapa, que es una fuente que fotografiamos alguna vez ahí en Patán, en, en Nepal. Y entonces, bueno, el libro ya está. Lo pueden pedir por Amazon. Bueno, vamos ahora con la carta 12. Empezamos con la invocación de Radha. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz infinita, las divinidades que ayudan a la humanidad, a los amados Mahachohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Seamos como el estudiante fiel que nunca pone en duda a sus maestros, que siempre los ama con devocional afecto, que siempre los admira y los respeta porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Bueno, arrancamos con la carta 12. Su hipótesis está mucho más cerca de la verdad que la del señor Hume. Hay que tener en cuenta dos factores: que todo tiene un periodo determinado y todo tiene un ritmo de desarrollo exactamente adaptado a él, es decir, a los periodos determinados. Entonces arranca la carta al maestro contestando algo que se le había preguntado a él y que él devolvió aparentemente la pregunta tanto a Hume como a Sinnett, y le comenta a Sinnett que su hipótesis está mucho más cerca de la verdad que la del señor Hume. Y le da un tip para que pueda incluso cerrar mejor lo que él está tratando de cerrar como un factor de aprendizaje. Dice, tenga usted en cuenta dos factores. Todo en el universo manifestado tiene un periodo determinado. Y B, tiene un ritmo de desarrollo que se adapta a cada periodo. Hay un ritmo. Y entramos ya entonces en el contenido. Por inimaginable que resulte el periodo de tiempo de un Mahayuga, sin embargo es un periodo determinado. Por muy largo que sea, es algo que tiene principio y tiene fin. Y en él ha de llevarse a cabo todo el orden de desarrollo, o bien, para expresarlo en el lenguaje del ocultismo, ha de llevarse a cabo el descenso del espíritu a la materia y su vuelta a la reemergencia. Una sarta de cuentas y cada cuenta un mundo es un símil ya familiar para usted. Usted ya ha reflexionado sobre el impulso de vida que empieza con cada Manvantara, para que evolucione el primero de esos mundos, para perfeccionarlo, para poblarlo sucesivamente con todas las formas aéreas de vida. Y después de haber completado los 7 ciclos evolutivos de desarrollo en este primer mundo, en cada reino, como usted sabe, avanzando hacia abajo en el arco descendente, este impulso evoluciona análogamente en el siguiente y el siguiente y el siguiente, hasta que la séptima ronda de la evolución del mundo a lo largo de la cadena se haya completado y el Mahayuga llega a su fin. Después del caos, nuevamente, el Pralaya. A medida que este impulso de vida en la séptima y última ronda del planeta sigue avanzando, deja atrás de sí planetas moribundos que muy pronto se convertirán en planetas muertos. Bueno, esto es lo que arranca el maestro. Ya está hablando de temas mucho más profundos con ellos. Ellos están preguntando cosas respecto a lo que el maestro les va instruyendo y el maestro va corrigiendo hasta donde puede. Tenemos dos grandes correcciones sobre las posibles respuestas que dijo Sinnett en relación a lo que ellos estaban estudiando y dos tips que vienen entonces en las cartas. El que todo tiene periodos y el que todo dentro de esos periodos tiene un ritmo, es decir, un ritmo de desenvolvimiento de las cosas. Y luego también le dice que él ya ha reflexionado sobre el impulso de vida que empieza con cada Manvantara, con cada periodo de manifestación, para que pueda evolucionar el primero de esos mundos y además para que esto permita la evolución o el perfeccionamiento, para poblarlo sucesivamente con formas aéreas de vida. Y después se están completando y completando y completando. Y termina este párrafo cuando el maestro dice que deja detrás de sí planetas moribundos que muy pronto se convertirán en planetas muertos. Hasta ahí la explicación inicial del maestro. Y aquí un poco de los Mahayugas simplemente para repasarlo.
Entonces, ¿cuánto dura? Los 4.800 años. Propiamente dicha, 4.000 años en el comienzo del amanecer, 400 en el final, que es el atardecer, otros 400, etcétera. Esto lo pueden ustedes buscar entonces en internet. Hay mucho respecto a los yugas. Y aquí tenemos el Satya Yuga, el Tera Yuga. Al final, bueno, ya saben todos ellos moviéndose en esta parte circular hasta que termine el ciclo. Bueno, empezamos con la carta entonces ya con los detalles más en relación a lo primero que él estaba afirmando, que es esto. Nos quedamos con la última zona de los yugas, que incluso los yugas, a pesar de que son muy largos, también son periodos y también tienen su ritmo. Y después de aquel caos viene el pralaya, es decir, la zona esta de donde está durmiendo todo, está reposando antes de que pueda mambantáricamente volver a emanar. A medida que el impulso de vida de la séptima y última ronda, porque está hablando aquí de todas las rondas hasta la última, que es la séptima, sigue avanzando, deja atrás de sí planetas moribundos, es decir, todas estas esferas que van quedando detrás, que se convertirán en planetas muertos. Eso es lo que había dicho el maestro y ahora nos vamos ya con detalles. Aquí viene la formulación de preguntas. ¿Qué pasa con el mundo precedente cuando el hombre pasa al mundo subsiguiente? Esta pregunta, acuérdense ustedes que es virtual. Nadie se la hizo al maestro, es simplemente para poder comprender mejor la respuesta que da el maestro en el supuesto caso de que le hubiese preguntado Sinet algo como esto. Vamos a poner otra vez la pregunta: ¿qué pasa con el mundo precedente cuando el hombre pasa al mundo subsiguiente? Y esta es la respuesta del maestro: cuando el último hombre de la séptima ronda ha pasado al mundo subsiguiente, el mundo precedente, con toda su vida mineral, vegetal y animal, excepto el hombre, empieza a morir gradualmente. Y entonces, con la desaparición del último animal microscópico, la vida se extingue, o como ha dicho HPV, se extingue como una bujía, un pralaya menor o un pralaya parcial. Esa es la respuesta a esta hipotética pregunta. Entonces, cuando el último hombre de la séptima ronda ha pasado al mundo subsiguiente, es decir, ya todos evolucionaron hacia allá, el mundo precedente terminó su periodo y su ritmo, que es con lo que arrancó la carta, con toda su vida mineral, vegetal y animal, y aquí se desprende que se va muriendo todo hasta llegar a la vida microscópica. Y al final la vida microscópica también desaparece y se extingue, como ha dicho HPV. Bueno, siguiente pregunta. Pregunta virtual: ¿qué pasa cuando termina el desarrollo humano? Contesta el maestro: cuando el hombre espíritu llega a la última cuenta de la sarta y entra en el nirvana final, este último mundo también desaparece o pasa a la subjetividad. Pasa de la objetividad a la subjetividad. Entonces, ¿qué pasa cuando termina el desarrollo humano? Pues lo que pasa es lo que está diciendo el maestro: cuando el hombre espíritu llega a la última cuenta de sarta y entra en el nirvana final, este último mundo también desaparece o pasa a la subjetividad. Siguiente pregunta: ¿pasa lo mismo en las galaxias? ¿Nacimientos y muertes? Respuesta del maestro: de esta manera, entre las galaxias estelares tienen lugar nacimientos y muertes de mundos, siempre en ordenada sucesión, siguiendo el orden de la ley natural. Siguiente pregunta: ¿qué pasa cuando se han completado todos esos ciclos de los que usted habla? Y según ya se ha dicho, la última cuenta está ensartada en el hilo de Mahayuga. Cuando el último ciclo de gestación humana ha sido completado por parte de aquella fecunda tierra, y cuando la humanidad ha alcanzado el conjunto, la etapa del budado, y ha pasado de la existencia objetiva al misterio del nirvana, entonces suena la hora. Lo visible se hace invisible, lo concreto reasume su estado precíclico de distribución atómica. Vamos a ver otra vez la respuesta. ¿Qué pasa cuando se han completado ya todos los ciclos? Los ciclos de los ciclos de los ciclos. Según se ha dicho, la última cuenta está ensartada en el hilo de Mahayuga. Cuando el último ciclo de gestación humana ha sido completado por parte de aquella fecunda tierra, y cuando la humanidad ha alcanzado en conjunto la etapa del budado y ha pasado de la existencia objetiva al misterio del nirvana, entonces suena la hora. Lo visible se hace invisible, se acaba todo. Lo concreto reasume su estado precíclico de distribución atómica. Después vamos a ver con más detalle todo esto. ¿Qué pasa con los mundos que terminan y mueren? Y aquí es donde empieza el maestro a corregir algunas cosas que vienen en el primer párrafo de lo que había dicho. Pero los mundos muertos que quedan atrás por el impulso arrollador no están muertos. Eso es lo que contesta el maestro. ¿Qué pasa con los mundos que terminan y mueren? Con el supuesto planeta muerto o el supuesto mundo muerto. Dice, los mundos muertos quedan atrás por el impulso arrollador. ¿Qué es lo que mantiene el orden de todas las cosas entonces? El movimiento, dice el maestro. El movimiento es el orden eterno de las cosas, el movimiento o vibración.
¿Cómo se atraen los átomos para formar las moléculas, células, organismos, aprovechando este movimiento? Dice el maestro, lo hacen por afinidad o atracción. La atracción es su servidora en toda obra. Es decir, la posibilidad que tienen los átomos de atraerse mutuamente para formar moléculas y después células y después organismos, la atracción es la gran servidora de la obra de la emanación. Cuando ha dicho que los planetas muertos no están muertos, ¿a qué se ha referido? La pregunta. La vibración de vida reunirá nuevamente a los átomos en estos planetas aparentemente muertos y ésta se avivará otra vez cuando llegue el momento en el planeta aparentemente inerte, o sea, semi-muerto. Entonces, por eso dice que el planeta muerto no está muerto, porque la misma vibración de vida que se alejó de él para que el planeta muriera, reunirá nuevamente a los átomos y ésta se reavivará otra vez cuando llegue el momento en ese planeta inerte. Por lo tanto, no está totalmente muerto, sino está en stand-by. Cuando vuelven a la vida, ¿lo harán igual o de una forma más evolucionada? Pregunta. Aunque todas sus fuerzas, respuestas del maestro, aunque todas sus fuerzas han permanecido en status quo, es decir, como itinerantes, y ahora están dormidas, sin embargo, poco a poco, cuando vuelva a sonar la hora del despertar, se reagruparán para un nuevo ciclo de maternidad gestadora de hombres y darán nacimiento a algo todavía más elevado en cuanto a tipos morales y físicos que durante el Manvantara precedente. Entonces, todo evolucionará, incluido en esta gran matriz que representa al planeta que revive. Y sus átomos cósmicos, ya en un estado diferenciado, diferenciándose la fuerza que producen en el sentido mecánico, los movimientos y los efectos. El tema de la diferenciación que explican los maestros es que los diferentes átomos que ingresan a la formación de un sistema solar tienen diferente tipo de vibración, que puede ir desde muy densa hasta muy sutil. Entonces aquí está hablando de eso. Los átomos cósmicos, ya en un estado diferenciado porque han entrado al círculo que va a formar el siguiente sistema solar, se diferencian en fuerza que producen en el sentido mecánico de movimiento y de efectos, y permanecen en status quo al igual que los globos y todo lo demás que esté en proceso de formación. Y esto se parece mucho a algo que vamos a ver un poco más adelante de Schrödinger, en uno de los libros que él tiene donde habla del famoso gato, del gato el gato que se muere, tiene mucha relación con esta afirmación que está diciendo aquí el maestro. Tal es la hipótesis totalmente de acuerdo con mi nota, porque al ser el desarrollo planetario tan progresivo como el de la raza o evolución humana, el momento de la llegada del Paralaya, ¿se acuerdan ustedes de cuando todo duerme? Sorprende a la serie de mundos en sucesivas etapas de evolución. Es decir, llega, como llega la noche en un día, es decir, cada uno ha alcanzado alguno de los periodos de progreso evolutivo. Cada uno se detiene allí hasta que el impulso hacia afuera del Manvantara siguiente lo pone nuevamente en movimiento desde ese mismo punto. Es decir, todo lo vivido no se pierde, sino desde ese mismo punto vuelve a arrancar. Igual que un reloj parado al que se le vuelve a dar cuerda, por esta razón se ha utilizado la palabra de diferenciación. El reloj ha avanzado, simplemente se ha parado, le damos cuerda y vuelve a continuar desde el punto al que ha llegado. Es lo que está explicando aquí el maestro. Y aquí están pues las imágenes que todos conocemos acerca de los planos. Y aquí está la relación de los planos, por lo menos en uno de los dibujos que aparecen en la doctrina secreta. Y luego aquí está George, en uno de sus libros, Camelosiano de la Teosofía, dice dos afirmaciones que tienen que ver con esto. Si todos los 7 globos constituyen una sola masa o gran globo y todos ellos se interpenetran unos con otros. Es decir, estos globos en realidad son como esto, es decir, como matruscas que se van entonces interpenetrando. Y ojo, dice, todos ellos se interpenetran, es decir, todos estos estados se interpenetran unos con otros. Hay coadunación. La coadunación se define como la reunión de dos o más cosas, unos con otros, pero no en consustancialidad. La consustancialidad significa perteneciente a la propia naturaleza de alguien o de algo inseparable de ella. Es decir, no son lo mismo a pesar de que están en coadunación, es decir, están reunidos, casi pegados, pero no comparten la sustancia, no son consustanciales.
Bueno, después de esta explicación de George y de lo que está diciendo aquí el maestro, ya tenemos más o menos varias ideas importantes que podemos reflexionar respecto a todo el ciclo de los globos en el arco ascendente y respecto a la correspondencia de cada uno de los planos del sistema, el plano cámico, pránico, astral y luego el plano físico y arriba los planos superiores de cada sistema solar. Esto en relación a lo que el maestro está tratando de explicar y que nosotros de alguna manera ya hemos visto, sobre todo en las clases de Isaac. Y ahora, para poder explicar esto con más detalle, lo que está diciendo el maestro, vamos a hacer un pequeño paréntesis y estudiar un libro de estudio de la conciencia. En el estudio de la conciencia de Annie Besant del año 1900, dándole continuidad a lo que está explicando el maestro en 1888, es decir, 12 o 13 años después, escribe esto: el logos no crea nada de la nada, sino que todo lo devuelve de sí mismo. Es decir, está descansando en sí mismo y vuelve o emana de sí mismo. Y las puruchas experiencias por las que ahora estamos pasando, entrelazamos los minerales, etcétera, podemos dividirlos de la siguiente manera. Tenemos el plano ádico, donde están pues durmiendo las mónadas. Tenemos el plano de Anupádaka, donde salen las mónadas, donde está el poder, la sabiduría y la actividad. De ahí bajamos al espíritu individualizado, que es Atma. De ahí bajamos al plano búdico y luego a la parte superior de Manas, que está acá, y finalmente a los cuerpos inferiores. Ese es el primer diagrama que nos da, que también es un diagrama que comparte Taimni más adelante. Y ahora la conciencia respecto a sus orígenes. Sabemos que la materia de un sistema solar existe en 7 capitales modalidades o planos. Y 3 de ellos, el físico, emocional, astral y mental, sigue su curso normal en evolución de la humanidad. Y los 2 planos siguientes, el búdico y el átmico, son de naturaleza espiritual y corresponden a la sabiduría y al poder, y se desenvuelve la peculiar evolución del iniciado, después de la primera gran iniciación. Estos 5 planos forman el campo evolutivo de la conciencia hasta que lo humano se inmerja en lo divino. Los 2 planos más allá de estos 5 representan la esfera de la actividad divina, que todo lo que circuye y envuelve en donde fluyen las divinas energías que vivifican y sostienen al sistema entero. Estos 2 planos superiores trascienden actualmente a nuestro conocimiento, es decir, no son explicables, ni perceptibles, ni comprensibles. Y las pocas insinuaciones, que es lo que se puede hacer contra lo que no se entiende, las pocas insinuaciones que se nos han dado acerca de ello, encierran cuanta información cada quien es capaz de recibir a través de nuestro limitado alcance. Es decir, las limitaciones de la propia intuición humana llegan a este techo de cristal, y estas 2 últimas esferas no es posible ni comprenderlas ni alcanzarlas. Se nos enseña que son planos de la conciencia divina, en donde se manifiesta trinamente logos y en donde fluye como creador, conservador y destructor, desenvolviendo un universo que mantiene durante su periodo vital para reabsorberlo cuando termina el periodo en sí mismo a su fin. Se nos han dado los nombres de estos 2 planos. El inferior es el Anupádaka, el que no ha sido formado todavía en ningún vehículo, y el superior es Adi, el primero fundamento del universo y el sostén de la vida. Bueno, eso es lo que nos dice en para continuar un poco lo que ya el maestro estaba explicando. Aquí tenemos entonces un cuadro donde pone todo esto con más detalle. Es el cuadro sinóptico que esclarecerá mejor los conceptos. Está Adi y Anupádaka como campo exclusivo de la manifestación lógica, el átmico y el búdico, campo de la supernormal evolución humana, y luego el mental, emocional y físico, que es el campo de la evolución elemental, mineral, vegetal, animal y normal del ser humano. Y aquí aparece lo mismo, pero en inglés, como viene más o menos explicado, porque aquí habla de campos lógicos de manifestación solamente como campos supernormales y campos en evolución, y luego aquí sigue hablando de campos más que de esferas, y por eso es que la traducción viene como campo y no como esfera. Alguien me había hecho la pregunta de por qué sonaban como campos. Bueno, aquí está la parte en inglés para que vean que como campos es como ha sido escrito esto. Más detalles. Los 2 planos superiores pueden concebirse existentes antes de la formación de un sistema solar, es decir, están más allá de lo que podemos comprender o imaginar. Cabe imaginar que el Supremo o Adi, constituido por tanta materia del espacio simbolizada por puntos, como designó el Logos para formar la base material del sistema, se dispone a producir. Así como operario, es decir, como obrero, escoge el material al que le intentará dar forma. Así también el Logos escoge el material y el lugar para su universo. Analógicamente podemos imaginar a Anupádaka simbolizado por líneas o rayas, constituido por esta misma materia modificada por su individual vida y coloreado, digámoslo así, significativa metáfora, por su omni-animadora conciencia, con lo que difiere de algún modo de la correspondiente plano de cualquier otro sistema solar. Es decir, la idoneidad de cada sistema solar va a ser dado por esta sucesión de puntos y de rayas. Los puntos asociados entonces a Adi, que son puntos germinativos, y el Anupádaka, que son puntos en
en una dispersión que produce líneas, pero que en realidad es una superposición contigua de puntos que a la hora de distanciarse producen la percepción de que es una raya cuando en realidad es una sucesión de puntos, que muy parecido a lo que ya hemos visto, que se parece a las películas antiguas en donde los filmes tienen una serie de cuadros que serían los puntos y hay una distancia mínima entre ellos que no es perceptible una vez que esto empieza a moverse con cierta velocidad. Bueno, lo uno, aquí está el punto con energía con conciencia, otra vez lo que ya habíamos visto de que nos había explicado la formación del átomo. El tercer logos, la mente universal, comienza su actividad creadora, operando en la materia atraída de todos los puntos del infinito espacio para la construcción de nuestro sistema solar. Esto hay que verlo con calma porque también lo dice el maestro y lo vamos a entender mejor. Ahora regreso a esta para poderlo ver de esta manera. Tenemos entonces el logo solar, donde va a arrancar un nuevo sistema solar. Dice que se escoge en cualquier parte del cosmos con K y en cualquier lugar entonces este logos escoge un espacio y en ese espacio dibuja una primera línea, no se pasa de él hacia adentro, que es insondeable, es una chispa, divina, insondeable, inmanifestada, y luego dibuja otra línea, no se pasa, en la parte de la periferia de lo que va a ser el límite. No es un círculo, es una esfera. Para poderlo explicar en un plano bidimensional aparece como círculo, pero se hace una esfera, y en esta esfera hay una esfera interior, que es el logo solar, y luego hay una esfera posterior, una esfera externa, en donde va a haber una línea no se pasa, y una vez que sucede esto, los átomos del cosmos, algunos son atraídos porque va a ser la materia con la que se va a construir el nuevo sistema solar. Entonces, en el plano de manifestación del sistema solar naciente, se atraen una serie de átomos, muchísimos, para poder hacer entonces los conglomerados a través de la fuerza de atracción que ya nos había dicho el maestro en la primera parte de la carta. Y este es un pequeño círculo, no se pasa del centro magnético del núcleo principal, en donde no es penetrable hacia adentro ni hacia afuera, en términos de lo que van a ser los límites tanto interiores como exteriores del sistema solar que recién nace. ¿Cuál es la diferencia con la ciencia? Pues en la ciencia sabemos que se nos habla de los periodos estacionarios, la gran explosión, el Big Bang, y luego se brinca la ciencia hasta lo que son la construcción de las galaxias, que aparentemente saldrían por sí mismas, y estas galaxias con los planetas que siguen una serie de reglas, en ningún momento la ciencia todavía llega a una explicación de este tipo. Cuando el globo solar inicia su actividad creadora como resultado de su karma personal, es decir, el propio sistema solar tiene su karma personal y fija su atención en una zona del espacio, fija su atención en la zona del espacio donde tiene que encontrar o encarnar para dar forma a su universo en privado, es decir, a su propio sistema solar, crea un centro magnético que va a ser el núcleo del círculo infranqueable. Por eso es que es con una línea no se pasa porque es infranqueable. O círculo no se pasa de su propio universo y de su área de manifestación. Y entonces surge algo más o menos como esto. Y aquí puse una línea punteada para ver más o menos cómo ocurriría esto en todos los movimientos del cosmos. Aquí, bueno, vamos a regresar otra vez a esta parte. Entonces, en la formación del átomo estamos viendo que el tercer logo, materia universal, comienza su actividad creadora operando en la materia atraída de todos los puntos del infinito. Por eso es que quería yo poner esta acá, atrayéndolos por atracción, ¿se acuerdan? Para meterlos en esta zona. ¿Y por qué en atracción? Porque también ya lo habíamos visto en la carta que estamos nosotros empezando a ver. Eh, Aquí lo está él comentando, el maestro. Eh, no, aquí está. Movimiento, aquí está, por afinidad o atracción, que es su servidora en toda la obra. Entonces, por afinidad de los átomos dispersos, son atraídos hacia este nuevo sistema solar y esa atracción, como verbo operativo, como energía, es su servidora para poder generar la obra. La obra, es decir, la obra de lo que ahí se va a construir, que es el sistema solar. Bueno, una vez explicado esto, seguimos con esta parte. Esta materia existe en el espacio en modalidades que desconocemos, pero evidentemente está ya plasmada por necesidades de muchos sistemas. Nos enseñó HPV que los subplanos atómicos de nuestros planos constituyen el primer plano cósmico, o sea, el plano ínfimo. Si consideramos los átomos de este plano cósmico simbolizados por una nota musical, a los átomos de este plano cósmico como una nota musical, los átomos formados por el tercer logos podrían simbolizarse por los tonos menores de dicha nota. Sabemos entonces que las notas tienen parte menor y parte sostenida si es la nota precedente. Lo que parece claro es que están estrechamente relacionadas con sus correspondientes átomos de espacio.
aunque no son idénticos a aquellos átomos que fueron atraídos y sacados del espacio para ser introducidos en este sistema. Entonces son muy parecidos, muy similares, son análogos, pero los átomos de espacio son diferentes a los átomos que han quedado, no son idénticos a ellos, por lo menos no en su presente forma. Pero los 7 tipos de materia de que se forman nuestros átomos, perdón, los siete, pero los 7 tipos de materia de que se forman nuestros átomos están ya en la materia traída del espacio para constituir el sistema solar y finalmente revierten de nuevo a ellos. Es decir, son muy parecidos, no son idénticos, pero en lo que sí son parecidos es que son 7 formas diferentes de vibraciones que existen tanto en la parte externa del sistema solar como en la parte interna. Es decir, el sistema solar ha atraído como plastilina para crear su nuevo sistema solar a diferentes formas de vibración y en eso sí son idénticos. En lo que no son idénticos es que una vez entrado al sistema solar van a tener peculiaridades propias de lo que va a suceder en ese sistema solar. Blavatsky alude a la sucesiva sextuple división de átomos cada vez más inferior grado cuando dice lo siguiente: el unitario átomo cósmico se divide en 7 átomos en el plano de materia. Vamos a leer otra vez con cuidado. El unitario átomo cósmico, el átomo genérico, como la luz blanca, se divide en 7 átomos en el plano de materia, como la luz blanca dividida en los colores. Y cada uno de estos átomos se convierte en un centro de energía. El mismo átomo cósmico se despliega en el plano espiritual en 7 rayos, que no obstante su estrecha relación se mantienen separados hasta que termine el kalpa, es decir, el periodo enorme de tiempo que va a durar el Manvantara. Bueno, esto ya lo explicamos y ahora nos vamos, aquí están un poco la relación del átomo con la cantidad de materia y por lo tanto con la vibración que es capaz de dar. Entonces, fuera de los límites del universo, asume la materia un peculiar estado, pues sus 3 cualidades, inercia, movilidad y ritmo, se equilibran recíprocamente. Podemos considerarlas como un círculo en reposo. Algunos libros antiguos dicen que la totalidad de la materia es inerte en tal estado y también se le llama materia virgen. Es la celestial Virgen María, el océano de materia virgen que llega a la madre por obra del tercer logo, cuya actividad creadora comienza por romper aquel círculo y mudar en inestable el equilibrio estable de las cualidades. Entonces, es la actividad creadora que lo que hace es romper el círculo y mudar en inestable al equilibrio estable de las cualidades. Algunos físicos cuánticos modernos ya hablan de esta, incluso han acuñado una palabra que se llama negantropía, es decir, la parte estable negantrópica que hace impacto sobre la parte inestable entrópica y entonces de esa manera empieza una vibración peculiar de acuerdo a lo que el átomo ha sido designado a hacer dentro de todo este sistema. Vida es movimiento y la vida del logos solar, su aliento como poéticamente se llama, al tocar esta aquiescente materia, transmuta las cualidades en condición de equilibrio inestable. Ahí está la negantropía y la entropía. Y por lo tanto de continuo movimiento recíproco. Solo que es un movimiento que tiene un piso y un techo. La inestabilidad tiene un máximo de inestabilidad y un mínimo. ¿Y qué pasa con la vibración que va más allá del máximo de vibración? Pasa a otro sistema, es decir, a otro átomo cuyas cualidades son la vibración más sutil, que también tiene un piso y un techo, y si nosotros habláramos de que es todavía más sutil, pues entra en otro canal, en otro círculo, en otra esfera, en otro lugar en donde esa vibración se da. Pero cada uno de estos espacios, de estos átomos, tiene límites vibracionales. Y esto se parece mucho a los chakras. Los chakras, en función de la cantidad de materia que tienen un proceso de vibración debilitado, es decir, inercialmente, vibracionalmente y rítmicamente están más limitados, y en los chakras más elevados están pues con una velocidad impresionante. Durante la vida de un universo, la materia está siempre en condición de incesante movimiento interno. Sobre el particular, dice Blavatsky, Fohat endurece y esparce los 7 hermanos y vivifica eléctricamente y separa en átomos el plasma primordial o materia pregenésica. Otra vez, aquí hay un montón de secretos para poder entender lo que los maestros están diciéndonos en esta carta. Entonces, sobre este particular, Blavatsky dice que Fohat endurece y esparce los 7 hermanos. Los hace semipermanentes, es decir, les dona un periodo de existencia. Y luego los vivifica eléctricamente, separando en átomos el plasma primordial o la materia pregenésica. Y aquí están algunas de las etapas que viene y cómo se llama la delimitación de longitud de onda vibratoria de cada uno de los átomos, se le llama la divina medida.
Bueno, viene ahora la formación de los átomos del segundo plano. Luego, fijados por su medida los ejes de desenvolvimiento por el tercer logos, según queda descrito, algunos átomos del ADI o primer plano atraen a su alrededor una envoltura formada por las combinaciones de su ínfimo subplano. De modo que el espíritu, con su primaria envoltura de materia cósmica o mula pracrítica, es decir, el átomo del primer plano constituye el átomo del segundo plano que anima la nueva envoltura formada por el íntimo grado de sus propias combinaciones. Estas envolturas así animadas son los átomos de la nupádaca, o segundo plano, cuya cada vez más complejas combinaciones formarán los otros 6 subplanos y así poco a poco se va densificando esto. Aquí tenemos otra vez los átomos del cosmos que han entrado en este sistema, el plano de manifestación del sistema solar naciente, el átomo del primer átomo del primer plano padre, que sería ADI, y luego cómo subsecuentemente va cambiando, y luego la envoltura de materia madre, el sistema solar naciente, el círculo no se pasa magnético del núcleo, el logo solar y el átomo del segundo plano, el hijo más denso y así sucesivamente hasta llegar a la parte más periférica de este sistema solar que queda dividido, compenetrado, interpenetrado, pero no compartiendo sustancias, por lo menos no idénticas con el cosmos, tal como lo explican, bueno, de análoga suerte, en los átomos del plano Anupádaca se revisten de envolturas formadas por las combinaciones de su ínfimo subplano y constituyen los átomos átmicos. De ahí entonces se van a derivar los átomos átmicos. Vemos, por lo tanto, que el espíritu tiene ya dos envolturas dentro de su atómica pared de combinaciones del ínfimo subplano Anupádaca. De modo que el espíritu primordial o vida, con sus dos envolturas, es espíritu del plano átmico cuya materia es intercera envoltura, la tercera envoltura anupádica. Y entonces tenemos de dónde vienen nuestros átomos hasta llegar a la parte vibracional sumamente supersutil, que es el atma. Luego hay más que, aquí puse comparación de conocimientos de 1888, 89, 1900, 1950 y 2019. En 1886 se publica 5 años de teosofía. Y en esta publicación de 5 años de teosofía, hay muchos capítulos y los capítulos son sumamente interesantes y uno de los últimos capítulos es la transmigración de los átomos vitales, donde se sigue como profundizando más sobre este tema. Y entonces el libro, aquí vienen algunas cosas del libro y vamos a ver un poco también del libro El arcoíris y el gusano que me facilitó. Estuve platicando con Cecilia, la secretaria de la FTI, y ella que ha dado clases de este tipo de física, le encanta este libro que es muy bueno. Y en este libro que se llama El arcoíris y el gusano, la física de los organismos, lo escribe Mahe Wanho, es del 2019, es mucho de lo que estamos viendo que dice el maestro, pero ya trasladado a la ciencia. Mucho, pero no suficiente, pero digamos es bastante más de lo que antes se suponía que se sabía en ese sentido. Entonces vamos a repasar un poco esto, vamos a repasar también el libro de Erwin Schrödinger, de que se llama ¿Qué es la vida?, que es también libro muy importante de 1950. Acuérdense que Schrödinger es un premio Nobel, es un tipo muy laudeado, o sea, es un hombre muy reconocido. Y tiene muchos premios, entre ellos el Nobel. Y finalmente vamos a revisar, a ver, todo esto es del último libro que les comenté. Y aquí vienen algunas cosas de la transmigración de los átomos vitales. Bueno, hablando de estos átomos que al entrar en un sistema adquieren una peculiaridad, ciertas características que son propias del sistema donde han ingresado y que los diferencian de los átomos que están fuera del sistema, entonces se produce cierta individuación, por así decirlo. No queda claro en la explicación si esta individuación tiene que ver con la individualidad del átomo, de la parte átmica individualizada de cada sujeto, o si simplemente son estructuras, porque así nos lo explican primero, en donde hay estados vibracionales, en donde por ser los estados vibracionales de la forma como son, cada vez que los cuerpos regresan otra vez en las reencarnaciones, toman de los átomos que tienen esa peculiaridad logarítmica, es decir, hay una precisión enorme respecto a este esquema de vibración para volver a continuar el grado de evolución de como gran recipiente de estados vibracionales que existen en una cantidad de submúltiplos impresionantes. Por lo menos es como lo ven algunos de los físicos, si es que pudiéramos interpretarlo así, aunque por supuesto tenemos como ciertas limitaciones para poder hacer la interpretación apropiada. Entonces aquí dice, consideramos ahora la doctrina hindú de la metempsicosis. Tiene una base de verdad y en realidad es una verdad axiomática. Esto lo publica HPV en 1986. A ver si viene por acá la cita.
Aquí está la carta, entonces no tengo la cita. Parece que no puse la cita. No. Bueno, si ustedes bajan 5 años de teosofía en inglés, van a ir a la última parte y la primera edición es de 1986-85. No recuerdo exactamente, pero ahí es cuando Blavatsky lo enseñó, o por lo menos cuando se publicó. Entonces, consideramos ahora la doctrina hindú de metempsicosis, dice, tiene una base de verdad y en realidad es una verdad axiomática. Sino solo en lo referente a los átomos y a las emanaciones humanas. Referente a los átomos y a las emanaciones humanas. Y esto no solo después de la muerte de una persona, sino durante todo el lapso de su vida. El significado esotérico de las leyes de Manu, de los siguientes versos: cada acción, tanto mental como verbal o corporal, produce un fruto bueno o malo, que es el karma. Las varias transmigraciones de los hombres, no almas, por las etapas superiores, medias e inferiores son el fruto de sus acciones. Y aquel que mata a un brahmin entra en el cuerpo de un perro, oso, asno, camello, macho, cabrío y de una oveja, un pájaro, etc. No se refiere al ego humano. El ego humano no es el que está en relación con esto, porque tampoco ha sido el culpable de haber herido la parte kama manásica. Y la que hace cosas sutiles, se dice los frutos buenos, son por la parte sutil del ser humano. Bueno, para concluir nuestra respuesta, bueno, para que un ser humano se abandone a un sentimiento intenso como la ira, la pena, por debajo de la cerca de un árbol o en contacto directo con una piedra y después de muchos miles de años, cualquier psicómetra adaptable verá los efectos de las piedras. Aquí lo que está diciendo es cómo el magnetismo de estos átomos no se refiere al ego humano, sino solo a los átomos de su cuerpo. Es decir, las varias transmigraciones de los hombres, no almas, por etapas superiores, medias e inferiores, son el fruto de las acciones y aquel que mata un brahmin entra en un cuerpo de perro, etcétera, etcétera, hecho a través de las partes inferiores de su estructura. No se refiere al ego humano, ego con mayúsculas, sino solo a los átomos de su cuerpo, su triada inferior y sus emanaciones fluidas. Es decir, la triada inferior. Aquel que mata o extingue así la luz de Parabrahman se convierte en un asesino de un brahmin, porque separa su ego personal de Atman, matando así al futuro de Vachano. En lugar de facilitar mediante la vida virtuosa y las aspiraciones espirituales la unión de Buddha y Manas, lo que se hace es matar esa situación porque se va hacia la parte baja de la mente. Con sus acciones malas, él condena a cada átomo de sus principios inferiores a ser atraídos a los cuerpos de animales inferiores, a causa de la afinidad magnética que sus pasiones han creado. Este es el verdadero significado de la doctrina de la metempsicosis. No es que esa amalgamación de partículas humanas con los átomos animales e incluso vegetales pueda llevar en sí alguna idea de castigo personal, pues es obvio que no la lleva. Sin embargo, es una causa cuyos efectos pueden manifestarse a lo largo de los renacimientos sucesivos, a menos que se aniquile la personalidad, cosa que no va a ocurrir, por lo menos no hasta que terminemos nuestra evolución. ¿Por qué deberíamos burlarnos antes de entender? Dice HPV un poco más adelante. Esto que es llamado efluvio magnético es o no es un algo o una sustancia, por invisible e imponderable que sea. Pregunta, pues claro. Si los letrados autores del Universo Invisible, esta famosa obra, se oponen al hecho de que se considere la luz, el calor y la electricidad como meros imponderables, mostrando que cada uno de estos fenómenos tiene el mismo derecho que la materia a ser reconocido como una realidad objetiva, simplemente porque se conozca a través de sus hechos, a pesar de que no podamos verla con los sentidos físicos, aún mayor es nuestro derecho de considerar el fluido mesmérico o magnético que emana del ser humano a ser humano o incluso de ser humano a cosas, que se define como objetos inanimados. No es suficiente decir que este fluido es una especie de energía molecular como el calor. No es suficiente. No es una energía molecular como el calor. Eso es como un empequeñecimiento de lo que realmente sucede. A pesar de que tenga una potencia mayor, se nos dice que el calor se produce cada vez que la energía cinética se transforma en energía molecular y puede ser emitido por cualquier material constituido por átomos dormidos o por lo que se define como materia inorgánica de acuerdo a la lógica terrestre. Al paso que el fluido magnético proyectado por un cuerpo humano vivo es la vida misma, o sea, productos vivos de la vida interna nuestra que son seleccionados por el pensador, son transmitidos a los objetos y a los sujetos. En efecto, un hombre con una pasión ciega emite átomos vitales de forma inconsciente, a pesar de que lo haga de manera tan eficaz como un mesmerizador. Es decir, el mesmerizador está perfectamente consciente de que está tratando de mandar estos átomos a la persona que está mesmerizando, el cual los transfiere de sí mismo a cualquier objeto conscientemente y bajo la guía de su propia voluntad. Eso es el mesmerizador. El otro, el ser humano común y corriente, no sabe que lo está haciendo, pero lo hace. Que un ser humano se abandone a un sentimiento intenso como la ira, pena, etcétera, por debajo de cerca de un árbol o en contacto directo con una piedra
Y después de muchos miles de años, cualquier psicómetra, es decir, cualquier persona que tenga la habilidad de reconocer el magnetismo de personas que han sido dejadas en las cosas, cualquier psicómetra aceptable, verá los efectos en las piedras de aquello que fue dejado ahí. Para concluir nuestra larga respuesta, los principios inferiores mencionados anteriormente son el primero, el segundo y el tercero, la tríada inferior. No pueden incluir Kama Rupa, pues este es un principio medio, dice Blavatsky, y no los inferiores. Entonces pone aquí los inferiores y separa de los inferiores el Kama Rupa. En lo referente a otra pregunta de nuestro corresponsal, ¿acaso los átomos del cuarto y quinto principio se reforman también después de haber pasado por varias transmigraciones para constituir el nuevo cuarto y quinto principio inferior de la próxima encarnación? Preguntan. Nosotros contestamos, dice Blavatsky, que por supuesto que sí, de eso se trata. El motivo por el cual hemos tratado de explicar la doctrina de los átomos vitales tan extensamente se relaciona con precisión a esta última pregunta, exactamente la última que hicieron. ¿Y cuál es la pregunta? Vamos a repetirla. ¿Acaso los átomos del cuarto y quinto principio, porque estábamos hablando de la tríada inferior, bueno, está hablando del cuarto y quinto principio, se reforman también después de cada encarnación, después de haber pasado por varias transmigraciones para constituir de nuevo el cuarto y quinto principio inferior de la próxima encarnación? O sea, ¿esto sucede? Claro que sucede. Esa es la gran pregunta que tenía que hacerse. Bueno, los átomos vitales tan extensamente se relacionan con precisión a esta última pregunta, con el propósito de presentar una ulterior clave fértil. Sin embargo, dice Blavatsky, por el momento no nos sentimos libres de introducir más detalles que los que ya se han comentado, y hasta ahí llega H.P. Blavatsky en la explicación de esto. Y aquí tenemos a Erwin Schrödinger sobre el libro de ¿Qué es la vida? 1950, ya pasamos muchos años después. Este es un físico muy laudeado, muy desarrollado. Y entonces aquí empieza a explicar cosas que ya se salen totalmente de lo que la física antigua, incluso de lo que la primera temporada de la física cuántica ya comentaba. Dice, en efecto, lo que hemos aprendido en la escuela acerca de las moléculas no aporta la idea de que se parecen más al estado sólido que al líquido o al gaseoso. Por el contrario, nos han enseñado a distinguir cuidadosamente entre un cambio físico como la fusión o separación, en la cual son preservadas las moléculas, por ejemplo, del alcohol etílico. Por ejemplo, ya sea en forma sólida, líquida o gaseosa, siempre está compuesto por la misma molécula. Es decir, el alcohol siempre tiene una combinación de elementos, por lo tanto es una molécula, una serie de átomos que han decidido estar confluentes y formar algo mayor, que es una molécula. Y aquí tenemos C2H5OH. Y un cambio químico, por ejemplo, o sea, esto es cambiable, si es cambiable, a través de un proceso químico, por ejemplo, la combustión del mismo alcohol. Si ponemos C2H5OH, que es el alcohol etílico, y lo ponemos en una combinación con 3 moléculas de oxígeno, entonces se nos descompone esto en 2 moléculas de dióxido de carbono y 3 de agua, donde una molécula de alcohol y 3 moléculas de oxígeno son sometidas a una reorganización. Son sometidas a una reorganización para formar 2 moléculas de dióxido de carbono y 3 moléculas de agua. Y esta reorganización de lo mismo que son los átomos ahora adquieren otra forma, es decir, otro cristal diferente. Respecto a los cristales, nos han enseñado que forman redes espaciales periódicas en las cuales a veces se pueden reconocer la estructura de una molécula aislada, como el caso del alcohol y de la mayoría de los compuestos orgánicos, mientras que otros cristales no. Por ejemplo, la sal gema común, como cloruro de sodio, las moléculas de cloruro de sodio no pueden ser delimitadas en forma inequívoca, porque cada átomo de sodio está simétricamente rodeado por 6 átomos de cloro y viceversa. Pero sería arbitrario decir cuáles entre las parejas, si es que hay alguna, forman realmente la molécula. Es decir, cuál de las 6, si me explico. Y aquí entonces viene el famoso dilema de Schrödinger. Schrödinger se hizo muy famoso porque él hizo un experimento con un gato. Bueno, es un experimento, no es que lo haya hecho, sino que lo postuló. Y él explicaba esto. Dice, realmente la molécula de alcohol etílico es y no es 2 moléculas de dióxido de carbono y 3 moléculas de agua. Y la combinación de 2 moléculas de dióxido de carbono y 3 de agua son y no son una de dióxido de carbono y 3 de oxígeno. Es decir, como que estas dos, lo que dice él es que antes de que se desenvuelva el tiempo, estas dos posibilidades ya existen. Esa es una de las genialidades de la explicación cuántica de Schrödinger. Entonces, da igual si, entonces su experimento es meter un gato en una, por eso viene aquí el ejemplo de los gatos. Su experimento es meter un gato en un lugar en donde hay un temporizador que va a poner en contacto material radioactivo con el gato. Lo dejamos 24 horas y después de 24 horas, si el temporizador sacó el material radioactivo, el gato deberá estar muerto.
pero si no ocurrió de esa manera, entonces el gato seguiría vivo. Y mientras nosotros no sabemos lo que pasa, las dos opciones ya existen en la realidad virtual. Es decir, ya hay un gato muerto y hay un gato vivo. Independientemente de cuál de las dos opciones la vida vaya a tomar como favorita o vaya a elegir de entre las dos. Y si la vida elige que el gato no va a morir, entonces la opción en donde el gato estaba muerto ya existió desde el punto de vista atómico. Y eso es lo que él postulaba y entonces, bueno, se hicieron ahí un montón de críticas en su momento cuando no se entendía lo que estaba diciendo. Pero esto es una peculiaridad de la física cuántica, es como estos universos que se bifurcan y que producen estados de realidad y dice que son incluso más reales que lo que vemos en el plano físico, porque aparecen entonces estas alternativas reales en donde una persona está en contacto real con dos alternativas muy importantes y que dependiendo de la decisión que tome, va a activar a una hacia el plano físico o no, o va a activar la otra hacia el plano físico. Pero da igual si se activan o no, porque estas etéricamente ya tienen una existencia propia. Es más o menos el ejemplo del gato, que tiene que ver ya con lo que sería la física cuántica de segunda generación. Luego va a venir la de tercera generación, que lo vamos a explicar un poco ahora que veamos a lo que hace este señor del arco iris y el gusano. Entonces, volviendo ahora a la frecuencia de mutaciones inducidas por rayos X, luego se mete aquí a cómo se hace la mutación de rayos X, porque se pensaba que el rayo incidía directamente sobre los genes para producir mutaciones, y él se da cuenta que realmente no es así, que lo único que pasa es que se altera la masa donde está esto determinado, y esta masa ionizada es la que descompone o altera la estructura más o menos estable de las secuencias de cromosomas o las secuencias de tripletes, y al golpear a uno de los elementos del triplete se corre toda la secuencia y ocurre una mutación. Es un poco largo de explicar esto, pero aquí está él más o menos corrigiendo esa situación. 1950, nos pasamos ahora a 2019, con el famoso libro este del arco iris y el gusano, de Mae Wan-ho, del Instituto de una sociedad del Instituto de Ciencia 2019. Y empieza hablando de Maxwell, dice, inventó el demonio de Maxwell para ilustrar su idea de que la segunda ley, la ley de la termodinámica, era estadística. Él ideó que una cantidad era capaz de abrir pequeñas compuertas a voluntad entre dos sistemas originando más acumulación de calor. O sea, más o menos lo que había dicho del gato Schrödinger. Dice, él ideó que una entidad era capaz de abrir pequeñas compuertas a voluntad entre dos sistemas originando más acumulación de calor, permitiendo que pasaran las más rápidas y energéticas a través de uno de ellos. ¿Y cuáles son las más rápidas y energéticas? Las que tienen más peso espiritual o más peso eléctrico. En un momento dado es la decisión que se va a decantar de un lado o del otro si fuera mecánica, pero si es a través de la voluntad individual de un ser humano, independientemente de la carga eléctrica que tenga, es decir, de la tendencia que tenga, la persona con su voluntad puede elegir, a pesar de que tenga menos carga la otra, la decisión que considere más importante una vez que haya sido esta previamente reflexionada. Entonces estamos entrando ahora sí ya en los temas de ocultismo muy vinculados a lo que sería la física cuántica de tercera generación, que es la que ya está viendo este hombre de Mae Juanjo. Einstein demostró que las fluctuaciones pueden ser observadas. De hecho, ya en 1827, Robert Brown las observó denominándolas movimiento browniano. Explica el movimiento de las moléculas de agua. En la década de los 50 es algo parecido, el demonio de Maxwell, que es lo que estamos viendo, se consiguió con una cantidad muy pequeña de energía necesaria para abrir una puertecilla que solo se abría en una dirección. Y es que en esta, él explica cuando arranca el libro, que es como muy obvio, por lo menos desde el punto de vista de la física visible, que siempre, por si se pone una gota de azul de metileno en un recipiente de agua, normalmente el color del azul altera el solvente, que es mucho más grande, pero nunca se ha visto que el solvente vaya en el sentido contrario y afecte a esta gota. O sea, no sabemos qué pasa con la gota, si se desintegra y se diluyó, o si esa gota persistió, o se fue a otro plano que no conoce. O sea, él empieza con esta discusión. Dice, la física visible nos dice pues, que lo que los ojos ven, pero en realidad estamos viendo que los flujos y contraflujos que pueden haber respecto a esta ionización es mucho más compleja de lo que nos imaginamos, y por eso está aquí citando a los primeros experimentos de Einstein, que empezaban más o menos a trabajar en este sentido.
Bueno, esto significa en principio que pueden convertir una corriente que fluye de manera desordenada en una diferencia de potencial eléctrico entre dos sitios o polaridades de las cuales puede ser extraída, independientemente de lo que la visibilidad de los sentidos físicos pueda observar. Similares situaciones podemos ver en las membranas biológicas en relación con los gradientes de potenciales eléctricos que las atraviesan y las enzimas que las rodean y que están involucradas en el transporte direccional de iones y metabolitos de un lado a otro de cada membrana. Por ejemplo, en el transporte de sodio y de potasio, que sabemos qué es lo que pasa en las neuronas, hay una enzima que se llama ATPasa. La explicación tradicional es que ATP es usado para llevar el sodio fuera e introducir el potasio dentro, lo que se traduce en que se hallan concentraciones más altas de potasio dentro de la célula y de sodio extracelularmente por este movimiento que ocurre. Y el ATP es la energía. El ATP quiere decir adenosín trifosfato, es una molécula compleja y es la forma que tienen los organismos físicos de conservar energía, es como la pila y tiene una enzima que es la ATPasa y tiene una serie de ciclos en donde el ATP se recarga, así como se recargan las pilas, que es el ciclo de Embden-Meyerhof, el de fermentación alcohólica, el ciclo de Krebs. Todos estos ciclos están hechos para que a través de la relación de alta energía de oxígeno y fósforo puedan hacerse moléculas de ATP y de esa manera guardamos la energía que posteriormente vamos a utilizar en diferentes funciones. Todo eso ya lo sabíamos, lo que no sabíamos es cómo se mueve este formato eléctrico, ni tampoco si los gradientes y las direcciones son como las vemos o son mucho más complejas de lo que nosotros normalmente podemos ver. Bueno, ya hicimos una comparación entonces de lo que es la ciencia y la filosofía no, ni la religión, pero sí la ciencia con lo que el maestro está diciendo. Regresamos a 1888. Continúa el maestro: a la llegada del Pralaya no quedará con vida ningún elemento humano, animal, ni siquiera vegetal para presenciarlo. Ya cuando llegó el Pralaya, pues todo lo demás, lo que se acabó, se acabó. Pero estará la Tierra o globos con sus reinos minerales y todos estos planetas se desintegrarán físicamente en el Pralaya, pero no quedarán destruidos porque cada uno de ellos tiene su lugar en la siguiente evolución. Es decir, están muertos, pero no muertos. Y sus particularidades, saliendo de nuevo del estado subjetivo, encontrarán el punto exacto desde el cual tienen que avanzar alrededor de la cadena de formas que ya han sido previamente manifestadas. Esto, como sabemos, se repite indefinidamente durante la eternidad. Cada uno de nosotros los hombres ha seguido esta incesante ronda y la repetirá por los siglos de los siglos. La desviación de la trayectoria de cada uno y su proporción de progreso, de nirvana a nirvana, está determinado por las causas que él mismo crea, de las necesidades con las que se encuentra inmerso. Esta imagen de una eternidad en acción puede asombrar a aquellas mentes que han estado acostumbradas a esperar una existencia de reposo sin fin. Voy a repetir, esta imagen de una eternidad en acción puede asombrar hasta espantar a aquellas mentes que han estado acostumbradas, las mentes cristianas, a esperar una existencia de reposo eterna. Pues no, es una sucesión de cosas que todavía vienen y que tienen prácticamente un reposo sin fin. Pero este último concepto no está apoyado por ninguna analogía de la naturaleza. Cada vez que se ha especulado sobre esto, no hay ninguna analogía de la naturaleza que la sustente. Y aunque pueda pensar de mí que soy un ignorante respecto a la ciencia occidental, me permite que lo diga, dice, tampoco está apoyada por las enseñanzas de esa misma ciencia, de la occidental. Nosotros sabemos que el macrocosmos, con sus sistemas solares, hasta el hombre y su madre tierra, que tiene sus periodos de actividad seguidos por los de reposo, y en resumen, que toda la naturaleza, igual que sus formas vivas y engendradas, tienen sus periodos de recuperación, es decir, no pasa como se dice que pasa. Lo mismo ocurre con la individualidad espiritual, la mónada, que pone en movimiento su rotación cíclica de descenso y ascenso. Los periodos intermedios entre cada gran ronda mamantárica son proporcionalmente largos para compensar los millares de existencias pasadas en diferentes globos. Mientras que el tiempo destinado entre cada nacimiento de una raza o anillos, como usted los llama, es suficientemente largo como para compensar cualquier actividad o cualquier vida de lucha y sufrimiento durante ese lapso de tiempo transcurrido en la felicidad consciente después del renacimiento del ego. Entonces, aquí es otro clave que nos da, mientras que el tiempo destinado entre cada nacimiento de una raza o anillos, como usted los llama, dice él. Bueno, imaginar una eternidad de felicidad o de infortunio y compensarla con cualquier acción concebible de mérito o demérito de un ser que pueda haber vivido encarnado durante un siglo o incluso un milenio, solo puede traerlo en cuenta aquel que nunca ha comprendido la tremenda realidad de la palabra eternidad, ni se ha detenido a pensar jamás en la ley de justicia y equilibrio perfectos que penetra toda la naturaleza. Es posible que se le proporcionen a usted conocimientos ulteriores que le demostrarán de qué modo tan preciso actúa esa justicia de la que estamos hablando, el karma. Es posible que se le proporcionen a usted posteriormente conocimientos ulteriores
que le demostrarán a usted de qué modo tan preciso actúa esta justicia, no solo para el hombre, sino para las criaturas inferiores, y espero que arrojarán alguna luz sobre la debatida cuestión del bien y del mal. Y ahora, para coronar ese esfuerzo mío, el de escribir, puedo a la vez pagar una vieja deuda y contestar una antigua pregunta suya relativa a las encarnaciones en la Tierra. Kotomi contesta algunas de sus preguntas, al menos empezó a escribir ayer, cuando fue reclamado por el deber. Pero de todos modos, yo puedo ayudarle. Confío que no encontrará mucha dificultad, no tanta como hasta ahora, para descifrar mi carta. Me he convertido en un escritor muy fácil de entender desde que él me reprochó que le hiciera perder a usted su valioso tiempo con mis garabatos. Es decir, ya en alguna parte habían reclamado, tanto Sinnett como Hume, que costaba mucho trabajo leer la caligrafía de ellos, que como todos sabemos está hecha por precipitación, que por cierto, en el libro de 5 años de Teosofía también viene todo un capítulo de precipitación. Su reproche hizo mella en mí y, como usted ve, ha corregido mi torpeza. Veamos lo que su ciencia tiene que decirnos sobre la etnografía y otras cuestiones. Las últimas conclusiones a las que sus sabios occidentales parecen haber llegado, resumidas, son las siguientes. Me atrevo a subrayar en azul las teorías siquiera aproximadamente correctas. Las huellas más antiguas del hombre que ellos pueden descubrir desaparecen más allá de un periodo del cual los fósiles de las rocas proporcionan la única clave que ellos poseen. Partiendo de eso, descubren 4 razas humanas que han habido sucesivamente: Europa, la raza del río Disney, poderosos cazadores, por Ventura Nimrod, que vivieron en el clima y entonces subtropical de Europa Occidental y usaron utensilios de piedra tallada de la clase más primitiva y fueron contemporáneos del rinoceronte y del mamut. Los llamados hombres de las cavernas, raza desarrollada durante el periodo glacial y de la que los esquimales son ahora, según dicen, los únicos representantes, y que poseían armas y útiles de piedra tallada más perfectos, con los que plasmaron las maravillosa exactitud representaciones de diversos animales, con los que estaban familiarizados con la simple ayuda de agudos pedernales o de astas de reno y huesos de piedras. Se descubre que la tercera raza, los hombres de la era neolítica, y la pulimentaban con utensilios de piedra y constituían casas y embarcaciones y trabajaban del barro, resumiendo que fueron habitantes lacustres de Suiza. Y por último aparece la cuarta raza que llega desde Asia Central. Estos son los arios de tez clara que se mezclaron con el resto de los íberos de piel oscura, representados actualmente por los vascos de tez morena en España. Esta es la raza que ellos consideran progenitora de los pueblos modernos de Europa. Bueno, eso es lo que está diciendo aquí el maestro de lo que las ciencias dentro de la sociología, que la ciencia está, eh, mmm, vamos a ver, la ciencia, la etnografía y la etnología, que son las dos derivaciones de la antropología. Está la antropología cultural, que estudia la etnología de los pueblos, y la antropología física, que estudia la arqueología, es decir, los restos fósiles que se encuentran de la historia de estas civilizaciones. Y aquí nos está poniendo que pues, prácticamente para todas estas ciencias, el verdadero hombre civilizado aparece en el Neolítico, pero el Neolítico tiene 10.000 años. Después del Paleolítico superior, el Neolítico tiene solamente 10.000 años, 8.000 antes de Cristo, y los 2.000 que llevamos ahora, y es cuando se ha dado prácticamente, según la etnografía y etnología de la antropología, es cuando se han dado estas conclusiones. Pero aquí les puse un pequeño cuadrito para ver el asunto. La edad geológica se pone en MA. MA quiere decir millones de años. Y entonces tenemos las eras, los periodos y las épocas. Y aquí tenemos la puerta cenozoica, el cuaternario, el neógeno y el paleógeno, y tenemos aquí todas las subépocas, los periodos, las épocas que pertenecen a los periodos: el Holoceno, el Pleistoceno, el Plioceno, el Mioceno, el Oligoceno, el Eoceno. Luego en el Mesozoico, que es muy famoso por la película que se hizo, que es el Jurásico, el Cetácico y el Triásico, el Paleozoico, luego el otro, y llegamos a 4.500 millones de años. Es que ya, bueno, así es como se divide la etnología, porque el maestro está hablando de eso para poder entender qué es lo que está diciendo. Añade más que los hombres del río Dil procedieron del periodo glaciar conocido en geología como Pleistoceno. Aquí está el Pleistoceno. Aquí lo podemos ver, está aquí, que es la primera parte del cuaternario. Entonces, que tuvo su origen hace unos 240.000 años, que es otra vez entre 5.3 y 1.8, que es, si nosotros seguimos la línea, sería entonces el Pleistoceno. Bueno, entonces Europa en general, al menos 100.000 años antes, con una sola excepción, de los que están equivocados se acercan bastante a la verdad, pero se equivocan en cada caso. No hubo 4, sino 5 razas, y nosotros somos esa quinta raza con restos de la cuarta. Hay una evolución o raza más perfecta en cada ronda maja cíclica.
Además, la primera raza no apareció en la Tierra hace medio millón de años, según la teoría de Fisk, sino varios millones de años antes. La más reciente de las teorías científicas es la de los profesores alemanes y americanos que, apoyándose en Fisk, dicen: vemos al hombre viviendo sobre la Tierra posiblemente desde hace medio millón de años, prácticamente mudo. Tienen y no tienen razón. Tienen razón en cuanto a que la raza era muda, porque fueron necesarias largas edades de silencio para evolucionar, y la mutua comprensión del lenguaje, desde los gemidos, murmullos al principio, para que el hombre se remontara por encima del antropoide más superior, una raza extinguida, puesto que en más de un sentido la naturaleza cierra la puerta atrás a medida que avanza, hasta el primer hombre que articuló los monosílabos, una vez que tuvo las cuerdas vocales en condiciones de articulación de la parte morfológica, fonológica, etcétera, etcétera. Bueno, ya casi vamos a terminar con la carta, pero se equivoca al decir todo lo demás. De paso, ustedes deberían llegar a algún acuerdo en cuanto a los términos utilizados cuando se discuten las evoluciones cíclicas, porque empiezan a decir unas cosas que no tienen pies ni cabezas, es lo que se infiere que está diciendo. Nuestros términos son intraducibles. Lo que nosotros sabemos de estos son intraducibles, y sin un buen conocimiento de todo nuestro sistema, el cual no puede darse más que a los verdaderos iniciados, no le surgiría nada definido a su comprensión, sino que únicamente resultarían una fuente de confusión, como ocurre con todos los autores metafísicos, especialmente con los espiritistas. Es el caso de los vocablos alma y espíritu. Debe usted tener paciencia con su barro. Su barro, y aquí dice una cosa muy chistosa: dele tiempo a su barro, ahora está en sus tapas y no desea ser molestado. Le diré que no se olvide de usted, aunque es muy receloso, y aquí lo subrayé, y considera un sacrilegio enseñar un inglés, por lo muy estirados y muy complicados que eran los ingleses de aquella época. Postdata: mi escritura es clara, pero el papel es demasiado fino para escribir con pluma, aunque no puedo escribir en inglés con un pincel porque resultaría mucho peor. Y con esto terminamos la famosa carta 12, que es súper, súper complicada, como ustedes ya lo vieron. Voy a dejar de compartir para poder pasar entonces a las preguntas. Si eres tan amable, Chuy, entonces dejo de compartir y podemos prender los micrófonos para poder pasar a las preguntas y invitar a todos que repasen esta carta, porque es una carta muy complicada, a la luz de que se pueda más o menos comparar con ciertos hallazgos de la ciencia, para no desviarnos de lo que realmente estamos viendo, que es el estudio de la propia carta. Muchas gracias, Chuy. Bueno, pues si alguien quiere agregar alguna cosa, hacer algún comentario o lo que fuera, pues, bienvenido, para poder entender con mayor claridad lo que hemos estado repasando hoy, que apenas vamos en la carta número 12. Chicos. Leonor. Ay, bueno, yo voy a volver respecto a este periodo terminado y al ritmo que cada uno tenemos, y es también con respecto, pues, de los gatos, vamos a decir así. Pero tú dijiste algo, bueno, la carta dice algo de adaptación individual. Sí. Entonces, sí puede ser algo así como tú dices de los gatos, pero yo siento con respecto a esos gatos, por ejemplo, que yo puedo dar así, bueno, todo fue hasta la memorización que dijiste, que a lo mejor yo puedo decir sí puede estar muerto o puede estar vivo. Y le paso yo también a la persona y digo, a mí me gustaría que estuviera vivo, ¿sí? Pero y también con respecto a los cuarzos, todo se me hizo pelotas en la cabeza, a los cuarzos, a las piedras que uno utiliza, o sea, los cuarzos que le llaman y cosas por el estilo. Entonces, uno tiene una cierta, siento así como tiene esos chakras, una vibración, ¿sí? Y puedes dar la vibración, pero así como tú dijiste, tiene uno los 7 chakras, y puede ser el primero, el tercero, el quinto y hasta el séptimo, y mandar esa vibración a través de nosotros. Y la otra persona también recibirla o rechazarla, o cualquier animal o átomo, recibirlo y rechazarlo con respecto a la vibración que nosotros mandemos.
Entonces, pues lo que hay que utilizar es la vibración del cuarto chakra para arriba, ¿no? Se supone que es lo que deberíamos tener más en vibración cada uno y esperar que todos los demás levanten su vibración hacia ese nivel o cosa por el estilo. No sé si me entendiste mi pregunta. Más o menos, pero sí, demasiado. mira, no, está bien, pero déjame contestarla de esta manera. Mira, déjame ver, a ver, aquí. No encuentro dónde está lo que les quiero compartir. ¿Será esto? Las cartas, no. Aquí está el gato. Mira, aquí es el famoso gato. Un gato junto al matraz con veneno, un dispositivo con una partícula radioactiva. ¿Por qué? Dice, el gato de Schrödinger es un experimento mental, a veces descrito como una paradoja, que es la paradoja de Schrödinger, ideado por el físico austriaco-irlandés Schrödinger, que es este de acá, durante el curso de discusiones con Albert Einstein. Ilustra lo que él vio como un problema de la interpretación de Copenhague. La interpretación de Copenhague es como la cuna de la primera generación de la física cuántica, en donde dice que hay un principio en la interpretación de Copenhague donde dice la impermanencia de las partículas, donde dice que las partículas pueden estar y no estar o pueden estar en dos lugares simultáneamente. Es a lo que llegaron en esa primera parte. Dijo, bueno, si entonces las partículas están y no están en dos lugares o están en dos lugares simultáneos, se puede decir que hay una parte de la realidad que es doble y por eso crea la famosa paradoja de la mecánica cuántica. El escenario presenta un gato hipotético que puede ser simultáneamente vivo o muerto. Ahí están las dos partículas. Un estado conocido como superposición cuántica. Es decir, cuánticamente está sucediendo tanto la muerte como la no muerte del gato, como resultado de estar vinculado a un evento subatómico, aleatorio, que puede ocurrir o no, pero que existe en los planos que son previos a la manifestación que viene, digamos, del doble etérico hacia la parte física. El experimento mental también se presenta a menudo en las discusiones teóricas sobre las interpretaciones de mecánica cuántica. Bueno, estamos hablando de una mecánica cuántica muy antigua, pero hasta la fecha todavía se discute y es esta, y tiene mucho que ver con la famosa interpretación de Copenhague, donde estaban los químicos famosos Bohr y todos aquellos. Eso en relación a lo que estás comentando, como para dar una explicación un poco más sucinta del tema, para poderla pues déjenme salir de acá, dejo de compartir y me regreso contigo. Ahora, estamos en 2022, tú eres una estudiosa pues, muy fuerte, tanto de cábala como de todo, y estamos escuchando esta forma parcializada. Recuerden que los maestros siempre dan las explicaciones de acuerdo a la época en la que están hablando, tratan de hacerlas lo más sintéticas posibles y las ponen muy básicas. Sin embargo, se empiezan a parecer a lo que la física cuántica de segunda o de tercera generación empieza a descubrir. Y además de lo que otras carteras ocultistas también describen, como el caso de los chakras que ya mencionaste. También se menciona que a pesar de haber un favoritismo electromagnético, una vez que está más cargada una tendencia a comportarse de una manera o de otra, siempre está detrás de eso la voluntad con una fuerza magnética mucho mayor que esas dos opciones, y por lo tanto todos somos perfectamente capaces de dos cosas: de comprender las verdades complejas. La mente tiene perfecta capacidad de entenderlo, solamente que tiene que hacer ejercicio para hacerlo, y la segunda, de tomar decisiones potentes en donde pueda ir más allá de la tendencia escándica que una persona tenga de ir en otra dirección, siempre que la persona haya cultivado la voluntad. Y ahí nos pasaríamos a lo que dices: si ya cultivaste esa voluntad y ya entendiste lo de los chakras, pues sí, es mejor que decidas estar en periodos de vibración mucho más sutiles, porque ya tienes la capacidad, primero, de observarlo y entenderlo a través de la mente, y segundo, la capacidad de operarlo a través de la voluntad que se ha fortalecido a lo largo de tantas encarnaciones. Es como lo veo yo, pero estamos especulando. Pero bueno, yo creo que dentro de la especulación, a muchos años de distancia, por ahí puede que vaya el asunto. Sí, bueno, y es con respecto a esa especulación, pero con respecto a los periodos de tiempo que ya están decididos, o sea, claro, tienen un cierto periodo. Entonces, si hablamos de los yugas, dentro de ese periodo de tiempo, nosotros digo porque formamos parte de este universo manifestado. Nosotros tenemos que ajustarnos a ese tiempo exactamente para lograr lo que tenemos que hacer. O sea, aunque yo diga, ay, ya tengo suficiente edad como para morirme, pues una cosa es decirlo, otra cosa es sentirlo, porque a veces lo dice uno de boca para afuera,
porque sí, me está doliendo ahorita el cuerpo o me está doliendo el alma porque me enojé con mi gente o cosa por el estilo, y dice uno muchas cosas que a veces no las llega uno a sentir hasta adentro. Esa es también otra cosa que juega dentro de nosotros, pero lo que necesitamos es, primero, pues ya no enojarnos, Claro. saber que las palabras, pues, Estar en ecuanimidad, totalmente de acuerdo. entonces, pero los universos, a la hora de que haya un paralaya, como dicen, si los maestros dicen que no mueren, en descanso completo, absoluto. Bueno, es como se vea, dicen, si tú lo ves como que ya dejó ya murió de una manera ya murió, pero si lo ves con más profundidad, no murió, está ahí esperando renovarse, porque también hay otros átomos ahí que también han madurado a raíz de lo que ha sido magnetizado por los seres que han existido en esa zona, que ha sido... Y eso yo pregunto acerca, por ejemplo, de la luna, que nos dicen que ya es un planeta muerto, pero sin embargo la luna tiene una fuerza todavía muy grande. Entonces, como tú dices, pasamos al nivel de los átomos, que eso sí, creo que lo entendemos hasta las personas que tenemos ya mucha edad y que no teníamos la física cuántica cuando eso, y que, ¿cómo se llama? Pero que los átomos y todavía como dices, con la física cuántica de las partículas más pequeñas, esas se quedan en stand-by, o sea, nada muere, solo se va transformando, como tú dices, el alcohol que pusiste que se transforma, ¿no? Claro, en el fondo. Muy en Entonces, si solamente, si todos estamos allí, pero yo creo que sí, como siento que esa mente, o sea, ya de la mente para arriba, pues ya no digo el Sahasrara, ¿no? Que es el átomo superior, que siento que de allí es lo máximo, porque ya lo comparto con todos, o sea, para mí es un compartimiento con todos. Entonces estoy recibiendo de todos, o sea, cuando digo o comprendo algo, digo, pues esto es una comprensión que ya tienen muchos. Bueno, eso es lo que yo pienso. Entonces, sí, cualquier cosa que digamos, tenemos que estar consciente que va a afectar a los demás y a todo el mundo. Así es, se habilita una paradoja, y en esa paradoja hay átomos dormidos que forman parte de esa ira dormida. La habilitamos y, o sea, tiene también sus consecuencias, aunque son respuestas complejas y luego los monjes no te dicen todo, pero más o menos se dan cuenta que estamos cerca de, por lo menos, tratar de entender, porque hay que leerlo varias veces para tratar de pescarlo, pero creo que respetamos mucho lo que dijo el maestro, eso es lo que hay que leer, lo demás son especulaciones que estamos haciendo, pero si leemos varias veces la carta y la carta y la carta, nos damos cuenta que, y luego la comparamos con los desarrollos que ha tenido sobre todo la física, y un poco pues por eso me encanta tu clase, porque tú nos das clases de física y nos das clases de todo. No, pero yo creo que un experto lo haría mucho mejor. O sea, mi idea es que podamos invitar en algún momento a uno que sepa mucho del tema y ya nos pueda ver con mucho más precisión algunas cosas de lo que hay, o sea, pueda traducirlas con más precisión. Pero hacemos lo que podemos. La idea es concentrarnos en la carta. Ahí se están diciendo cosas muy importantes. Y entonces, no, claro. Fíjate que ahorita que la estás leyendo, porque uno ya se supone que ya la leyó, pero ¿cómo se llama? Ya ahorita así en grupo, y por eso me encanta que pregunten, pero ahorita como no había preguntado a nadie, levanté la mano. No, gracias, Leonor. Déjame pasarme a los que siguen entonces. Muchas gracias por tu pregunta. José, de Miami. Sí, rápido, porque aquí está tronando ya y bastante descarga. Óyeme, sí, veo que cuando va a morir la cadena de la luna, cada globo de la luna
traspasa su energía, su descendencia, no sé, a los planetas de la próxima cadena, que es la Tierra. Y aunque se dice de que ella muere, en realidad no muere, porque como decía Leonor ahorita, sabemos que la marea, la agricultura y toda una serie de cosas son influidas por ella. Pero lo que se traslada entonces por cada globo a la cadena siguiente, esa vida, esa existencia para que siga continuando su desarrollo. Sí. Así es más o menos como lo describe el maestro, porque primero hace es que realmente, pues nosotros estamos muy primitivos, nosotros en general, y tenemos casi siempre una manera monural, es decir, de un solo canal, de ver las cosas. Entonces, en nuestro nivel, que es muy primario, pues vemos que algo se muere cuando deja de funcionar, porque nosotros hemos creado ese concepto de muerte. Todos los maestros tienen que adaptarse a esos conceptos para hacer la explicación. Pero luego alguien que ya subió al otro escalón, aunque sigue muy abajo, pero ya está un poco más arriba, dice, oiga, pero entonces esto ya muerto, o sea, hablando del castellano mejorado que tenemos los latinoamericanos, acuérdense cuando decimos árbol y arbolote y arbolotote, es un castellano ya mucho más detallado, dice, oiga, pero ¿está muerto o nomás está muerto? Y entonces dice el maestro, no, pues muerto, no, solo está muerto. Es decir, sigue vivo, así como a tratar de adaptar un poco el lenguaje a lo que está diciendo, porque en algún momento dado los átomos volverán a verificar y hace más o menos la explicación. Y aunque es divertido el asunto, en realidad nos damos idea de que esto hay que leerlo muchas veces. Hay que leerlo muchas veces para tratar de pescar lo que están ellos compartiendo. Lo de las preguntas me parece bueno porque sí ayuda un poco como no sabemos lo que preguntó Sinet, sí ayuda un poco a ver, el maestro de alguna manera está respondiendo. Entonces, si no tenemos ¿se acuerdan lo que habíamos visto de completitud? Es bueno que pongamos las preguntas para que más o menos se haga, pero no se queden con las preguntas son fake, son inventadas por mí, o sea, no existen, simplemente para darle sentido a lo que dice el maestro y poderlo separar y de esa manera irlo como masticando con cuidado y tratar de digerirlo. Pero sí, es una maravilla. Esto de las cartas es una maravilla. Gracias. Muy bien. Gracias, José. Felipe Alfaro. Hola, Enrique. Muchas gracias. De acuerdo a lo que conversó con Leonor, ¿cómo se puede lograr ese punto de voluntad que mencionó o decisión? Aparte que pues lo que escucho también es mucho pues el autoconocimiento, ¿no? Pues cuando uno es autoconsciente de lo que o se identifica con lo permanente, pues uno también llega a mejorar esa voluntad firme. Pero aparte de esto, ¿qué otras cosas se necesitan o se puede acelerar, no acelerar, sino conforme se va a través de las reencarnaciones, se aprende, pero es un proceso, entiendo, pero también pues es importante entender para saber cuál es la responsabilidad de uno. Gracias. Yo te voy a decir como lo he estudiado y visto y con las gentes que he preguntado. Entonces, primero autoconocimiento, abierto a lo que vas a observar. Tienes que abrirte, pues no estás abierto, pues no te vas a conocer. Tienes que abrirte a lo que la gente te diga que eres y que ve en ti. Si no, pues no te estás viendo parcialmente. Entonces, el verdadero autoconocimiento. Y después ya convertirlo, el conocimiento, en sabiduría. Y sabiduría es cómo utilizas este conocimiento para seguir un plan evolutivo de vida. Y ahí es donde desarrollas algunas otras cualidades como la voluntad, que es como un músculo, se tiene que ejercitar. Si hay voluntad sin autoconocimiento, me dijo alguna vez uno, dice, tú imagínate una persona con mucha voluntad, pero sin conocerse hace barbaridad y media. Hace destrozos, como un chivo en cristalería, dicen en México. Metes el chivo ahí y rompe todo, porque el chivo lo que sabe es nada más embestir. Y de que tiene fuerza, tiene fuerza. Dice, entonces la voluntad debe crecer armónicamente con el conocimiento que la persona tiene de sí misma, para que cuando el conocimiento que tengo de mí mismo y de las tendencias que he creado, que van mucho hacia el ego inferior y que generan destrozos, y yo tengo ya una voluntad suficientemente fuerte como el cochero de la auriga para darle el jalón al caballo y de todos modos conducirlo a donde yo quiero, entonces quiere decir que armónicamente tienes que subir estos dos aspectos. La otra explicación que me encanta es la de la motosierra en un campesino primitivo.
Entonces le das la motosierra y en una semana acaba con el bosque. La tecnología es excesivamente grande para el desarrollo interior que tiene la persona. No sabe, como el libro de quién se ha comido mi queso, quién se ha acabado mi queso, no sabe que acabándose el bosque se acabó para él y para todos, la posibilidad de poder estar ahí. Lo va a aprender, pero después de que se cargó todo el bosque. Entonces, por esas razones que tiene que haber una armonía. Y a ese le das un hacha, y sin filo, para que tarde por lo menos una semana en cortar un árbol, y ahí se va, según los días que le queden y según el esfuerzo que pone. Y al que está mucho más desarrollado le das una motosierra, pero sabes que no la va a usar, precisamente porque el grado de desarrollo que tiene hace que se limite respecto al uso de esos poderes de los que ya posee. Él tendría la capacidad de destruir el bosque, pero también tiene el desarrollo necesario para respetarlo y evitar cargárselo. Y esa es más o menos como la explicación. A mí me pareció buenísimo para entender un poco esto. Y luego la segunda pregunta, ¿cómo desarrollamos la voluntad? A través de pruebas. A través, primero, pruebas pequeñas, pequeños como pequeñas frustraciones autoinducidas, es decir, controles sobre cosas que normalmente no controlaría yo, sobre gustos y cosas que tengan que ver con el ego inferior, y que yo mismo pueda detenerme para empezar y así se va fortaleciendo la voluntad. La voluntad empieza con cosas pequeñas, después cosas medianas, después cosas muy fuertes. Subir una montaña y a pesar del cansancio llegaba a ser la voluntad. Estar leyendo un libro y estar muerto de cansancio, pero sigues leyendo, es la voluntad. O sea, terminar los procesos, hacer cosas difíciles. Lo fácil lo hace cualquiera, lo difícil lo hace la voluntad cuando se va templando. Hay un libro bueno de hace mucho tiempo de un psiquiatra español, se llama La conquista de la voluntad, que más o menos trabaja todo esto a su manera y con su lógica, pero trabaja el tema. Se llama Enrique Rojas, el que hizo el Hombre Light, también hizo este libro de La conquista de la voluntad. No es malo, a pesar de que su enfoque, bueno, puede no ser el más apropiado, pero si nos vamos a la parte técnica de lo que él explica, no está mal. Al final de cuentas, la voluntad es lo que mueve todo y podemos desarrollarla, pero también hay que desarrollar mucho el seso porque al final los que tienen grandes voluntades saben contenerse, que eso se llama templanza, porque si lo que ganas es la intemperancia y tienes voluntad muy alta, haces destrozo y medio por todos lados. Y eso hay que tenerlo en consideración, es lo que te puedo decir. No sé si te contesté un poco tu pregunta, pero creo que por ahí va el tema. ¿Sí? Gracias. No, gracias a ti, Felipe. Bueno, chicos, muchísimas gracias a todos por mantener vivo aquí las clases y nos vemos la próxima semana ahora con la carta 13.